Como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar hasta por las orejas, lo que más se pueda pues, de Bitcoin. Un activo tan pero tan controversial que literalmente ha dividido las opiniones de grandes inversionistas desde su seudónima creación durante la crisis económica en el 2008, pero que ha crecido tantísimo que actualmente tanto grandes instituciones privadas como países enteros quieren tener por lo menos una parte de sus reservas monetarias en Bitcoin, de tal forma que hoy vamos a tratar de entender por qué tener Bitcoin en el portafolio de inversión tal vez valga la pena a pesar de sus altísimos riesgos, en especial si se compra a través de ETFs como IBIT y no individualmente. ¿Y por qué diablos dice activo entre comillas, Alejandro? ¿Es que está tratando de burlar de mí? ¿Está montando una guachafita, una porquería de video o qué? No, ni en lo más mínimo. Simplemente lo digo entre comillas porque para mí, y ojo que esto es mi opinión, para mí, el Bitcoin no es un activo propiamente dicho. Y para argumentarle ese punto de vista que tengo yo, comencemos desde el principio. Así que, ¿qué diablos es? ¿Y con qué se come eso del Bitcoin? Bitcoin, o abreviado BTC, es la primera criptomoneda que existió, es decir, una moneda digital y encriptada ideada de forma seudónima por Satoshi Nakamoto en el 2008 como algo descentralizado, anónimo, sin fronteras, rápido y barato de intercambiar. Literalmente, en el libro blanco de Bitcoin escrito por el mismo Nakamoto, dice que se ideó como un sistema de efectivo electrónico de usuario a usuario o de persona a persona, que no es controlado por nada ni por nadie, en especial por ningún gobierno, y que funciona con base en la blockchain, que es la tecnología detrás de Bitcoin y que en mi forma de entender es una base de datos digital repartida entre distintos participantes, de tal forma que nadie se pueda adueñar o venir a querer controlar eso, aumentando la transparencia y la solidez de la misma. Aumenta la transparencia porque literalmente todo el mundo puede ver esos datos de la blockchain ya que nadie la controla, y es más sólida porque el hecho de que no dependa de una o más entidades centrales o reguladoras significa que para que se caiga se tienen que caer todos los benditos computadores o puntos de acceso a dicha base de datos, lo cual naturalmente es prácticamente imposible. Ahora bien, el nombre de blockchain viene del hecho de que los datos son bloques de información interconectados como si fuesen una cadena, porque todos tienen un hash asociado a los mismos, que el hash no es nada más que una firma o un sello criptográfico mediante el algoritmo SHA-256. Que no me pregunte nada de ese algoritmo porque tampoco me da para tanto, Padre Santo. Y para acceder al siguiente bloque de la cadena, pues se necesita justamente el hash del anterior y así sucesivamente. Los intercambios o transacciones en la blockchain ocurren por medio de entradas, que son las transacciones que no se han gastado, salidas, que indican cuánto BTC se va a transferir y para dónde, scripts, que son como condiciones adicionales para que se concrete la transacción, por ejemplo, esperar a 2 o 3 verificaciones, minería, que es lo que agrupa las transacciones en bloques validados por medio de Proof of Work, y finalmente confirmaciones o verificaciones para finiquitar la transacción. Y todo eso se ejecuta de forma veloz, eficiente, precisa y barata para mover BTC de una dirección o de una billetera a otra, que para almacenar bitcoins se necesita de billeteras o también llamadas cold wallets, que son simplemente USBs idealmente protegidas con contraseñas y resguardos frente a ataques cibernéticos mucho más seguras que las cold wallets o billeteras online, en las cuales se guardan las claves de acceso o keys a sus criptomonedas, en especial aquellas de Bitcoin, y sin las cuales puede perfectamente olvidarse de que usted alguna vez tuvo BTC, porque no va a poder moverlo o hacer nada si se le pierde eso, si se le pierden las keys. Entonces, ojo ahí. Mucho cuidado si compra criptomonedas de forma individual. Por ejemplo, si las compra en Binance o cualquier otra corredora, que hay varias aquí en Colombia y en el mundo entero. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con esas keys. Listo, teniendo más o menos claro qué es Bitcoin, discutamos ahora si es o no un activo de verdad. Y como yo no soy ni pretendo ser el amo y señor de la verdad, pues le voy a mencionar argumentos tanto a favor como en contra. Le voy a dar mi opinión y luego usted ya decidirá si es un activo o no para usted. Comenzando con los argumentos a favor, tenemos primero que es escaso. La oferta total de BTC que hay en el mundo es de 21 millones de bitcoins que se pueden minerar, cosa que gasta un mundial de energía, genera un mundial de CO2 y pues se usa muchísima agua enfriando los sistemas usados para minerar BTC. Y más información al respecto la puede consultar en el sitio de la Universidad de Cambridge que le dejo en la descripción de este video. Pero el hecho es que de esos 21 millones ya se mineraron casi 20 millones de BTC y se va a tardar más de un siglo en minerar el último BTC por allá en el año del 2140. Y una vez que se acabe eso, ya no habrá más bitcoins disponibles en el mercado. De hecho, la oferta real no es de 21 millones de BTC porque hay mucha gente que ha perdido sus claves de acceso en cold wallets, o hay ballenas que jamás en su vida pretenden vender los bitcoins que tienen o que ya se murieron y no le dejaron esa herencia a nadie. Así que
Esa escasez es algo muy bueno, porque entre más escaso sea algo y más demanda haya, pues más y más sube el precio de dicha cosa, como se puede ver en pantalla para el caso de Bitcoin. El segundo argumento a favor de ser un activo es que BTC generalmente es entendido como un hedge, como una protección frente a la inflación, a la devaluación de las monedas tradicionales, pues, y usualmente es denominado como el oro digital, es decir, como una reserva de valor. Y si bien es cierto que el precio de BTC desde su creación ha subido mucho más que la inflación de los Estados Unidos y que casi la de cualquier país, de hecho, BTC es una de las cosas que más sube de precio año tras año. A pesar de todo eso, pues esos grandes retornos no han venido sin grandes volatilidades, y además en periodos de grandes problemas o incertidumbres económicas, pues BTC ha hecho sus buenas prácticas de clavadismo olímpico y ha bajado de precio como si no hubiera un mañana, mientras que activos reales como el oro han cumplido a la perfección su papel de hedge, su papel de ser protectores frente a esa inflación. Entonces, si bien BTC ha subido mucho de precio y pues ha multiplicado el valor del dinero que se haya puesto en él, si se mantuvo un tiempo lo suficientemente largo, pues BTC también tiene ciclos bien grandes, usualmente asociados al halving, es decir, al día en que la capacidad de mineración de BTC se reduce por la mitad, lo cual ocurre más o menos cada 4 años, como se ve en pantalla, de tal forma que sí, protege frente a la inflación y sí multiplica el dinero que se meta ahí, pero hay que tener mucho estómago para poder esperar a que eso ocurra. Y finalmente, el tercer argumento a favor de ser un activo es la descentralización del mismo, lo cual significa que ningún gobierno, ni entidad pública, ni privada, ni ningún individuo tiene el control de BTC. Por tanto, en principio, el gobierno no se lo puede quitar. Nadie se lo puede quitar, de hecho, a menos que obtengan sus claves, sus keys. Y obviamente, nada es imposible para los ladrones hoy en día, pero el hecho es que ningún gobierno lo controla. De hecho, los gobiernos hasta quieren BTC en la actualidad, de tal forma que eso es muy bueno para gente que quiere huir del sistema, como los delincuentes. Pero pues los delincuentes siempre encuentran formas creativas de evadir el sistema, así que eso no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es que las personas de bien puedan huir legalmente del sistema, es decir, hacer sus transacciones sin que el gobierno se entere, que es algo que las criptomonedas y BTC en particular sí permite, puesto que las transacciones de BTC quedan perfectamente registradas que se hicieron en la blockchain. Sí, eso es justamente de lo que están constituidos los bloques de la blockchain, del historial de todas esas transacciones, pero no se sabe, no se puede saber quién las hizo porque nadie sabe quién es dueño de las cuentas que hacen esas transacciones. Listo, ¿y cuáles son los argumentos en contra de que el Bitcoin sea un activo? Pues primero, que Bitcoin no tiene ningún valor intrínseco, es decir, BTC no produce ningún bien ni ningún servicio, y cuando ese es el caso, no se le puede calcular un valor real como hacemos con las empresas basados en el método DCF y las suposiciones de ganancias que van a producir en el futuro. No se puede hacer eso con Bitcoin. Que tiene valor percibido futuro como medio global de intercambio, ya que no tiene fronteras y funciona 24/7 y no tiene tasas de conversión de una moneda a otra, porque BTC es el mismo aquí en la Colombia y en la Conchinchina y protege frente a la inflación y frente a la inestable moneda de mi país. Sí, esas son las mejores expectativas, pero aún falta muchísimo, pero muchísimo tiempo para que eso venga a ser una realidad. Que BTC puede generar plata a través de las lending pools, entonces sí sería un activo por causa de eso. Eso es totalmente cierto, pero es un poco complicado y difícil de regular, además de que los colaterales ofrecidos deben ser bien complicados de manejar, así que yo personalmente no se lo recomendaría si no tiene un conocimiento profundo al respecto. Pero bueno, a mí personalmente BTC se me asemeja más es a una obra de arte, que solo vale lo que la gente esté dispuesta a pagar por ello, y enfatizo que es solo mi opinión, que a veces uno se asombra en el arte que un banano pegado a la pared con cinta adhesiva valiendo millones de dólares. ¿Qué clase de estupidez es esa? Muy bueno por el suertudo que se embolsilló esa platiza, y pues ojalá no le haya dolido mucho el bolsillo al ricachuelo o a la ricachuela que pagó eso, pero Padre Santo, no tiene el más mínimo sentido. Y personalmente me pasa lo mismo con BTC. A veces me cuesta mucho entender cómo la gente paga más de $100,000 por eso y subiendo si no produce nada. Este es el mayor argumento y a lo que yo le doy más peso para no tener Bitcoin en mi portafolio, y es que para mí las inversiones tienen que producir algo, tienen que producir o intereses o productos y servicios que puedan ser vendidos, pero tener una cosa totalmente digital que no haga nada, con lo cual pocas cosas se pueden comprar, pues no me parece tan valioso. Mentiroso ignorante. Si Tesla acepta Bitcoin, algunas empresas de relojes y carros de lujo también aceptan Bitcoin. Y algunas empresas de los Estados Unidos hasta permiten pagar los servicios públicos con Bitcoin. Mijo, ¿qué es lo que le pasa? Eso es total y completamente falso. Tesla dejó de recibir Bitcoins por sus carros desde hace años, literalmente, como se muestra en pantalla. Es que por preocupaciones ambientales, pero yo estoy seguro de que eso fue por la extrema volatilidad de Bitcoin, que les impedía cobrar exactamente por sus carros o registrar eso propiamente en su contabilidad. Y las empresas de lujo sí pues reciben prácticamente lo que sea que ellos
ellos puedan convertir en dinero, porque es que las cosas súper caras de lujo extremo pues no se venden muy frecuentemente que digamos. Entonces por eso creo yo que aceptan lo que sea, hasta donaciones de semen de sementales o huevos de sirena pues. Y lo de las empresas de Estados Unidos permitiendo pagar recibos con BTC es algo normalongo, la verdad, pues allá en Estados Unidos es donde la popularidad de BTC está en pleno apogeo. Y cómo no facilitar las transacciones con Bitcoin si por permitir dichas transacciones se deben de llevar una jugosa comisión. Pero vaya usted a un supermercado aquí en la Colombia querida, o mejor aún, a una tienda de barrio y diga, no, buenas, ¿qué más, don Julio? ¿Todo bien? Deme media de azúcar, un de todito de los grandes, un frutiño grande y una caja de Tumix, por favor, y que le pago con una 10 millonésima en Bitcoin. Inmediatamente, ¿qué va a hacer don Julio? ¿Qué le va a decir? Lárguese de aquí, inútil imbécil, y ni se vuelva a aparecer por aquí con esas estupideces de Bitcoin porque le volteo ese mascadero. ¡Ja! No, Padre Santo. Obviamente a BTC le falta mucho pelo para moña para hacer aquello que su creador deseaba que fuera, que era un medio de transacciones diarias. Y pues por eso también es que para mí carece de valor intrínseco para ser un activo verdadero o un medio de intercambio diario. Segundo argumento en contra de ser un activo real, la volatilidad. Y si bien la volatilidad es el pan de cada día de las inversiones en renta variable y entre más riesgoso sea algo, es de esperar que tenga mayor volatilidad, lo del BTC ya es algo ridículo. A diario, BTC puede tener oscilaciones de más del 10% y en cuestión de minutos, segundos inclusive. Y como se negocia a las 24/7, no cierran los fines de semana y festivos como los mercados tradicionales, sino que funciona todos los benditos días, pues eso solo añade más y más volatilidad, más y más sube y baja, más y más cambios repentinos de precio. Y eso es un problema porque suponga que usted va a comprar un carro Tesla, un Cybertruck, por ejemplo, y le cuesta un BTC, pero pasaron 10 segundos y ya vale 1.1 BTC. Y en los siguientes 5 segundos, no, qué pena, ya vale 1.2 BTC y luego está de buenas, ahora vale 0.69 BTC y la empresa ya no se lo quiere vender porque eso ya está demasiado baratel. Y no, ¿qué diablos es eso, Padre Santo? Así no se puede comprar nada porque queda muy de para arriba saber exactamente cuándo es que se está pagando por algo. Y ampliando un poco más al respecto, recuerde que BTC es pensado como una reserva de valor, como el oro digital, porque el oro ha mantenido su valor a lo largo del tiempo. No lo ha multiplicado, pero sí lo ha mantenido. Y en general, el oro sube durante periodos de alta inflación, justamente porque el oro no se devalúa como las monedas convencionales durante dichos periodos. Pero con esa volatilidad tan alta, en momentos donde se necesite, sus BTC, que supuestamente estaban actuando como reserva, guardando e inclusive multiplicando su valor, pues valen mucho menos porque una ballena vendió o por miedos de que van a poner impuestos grandes sobre cripto o por cualquier otro motivo. Obviamente eso sería malísimo y por eso para mí no es una reserva de valor, sino una inversión alternativa de extremo riesgo que perfectamente puede multiplicar muchas veces el capital que meta en la misma, sí, o lo puede desaparecer y volverlo polvo de estrellas en menos de lo que canta un gallo. Y el tercer y último argumento es que hay mucha incertidumbre sobre la regulación del Bitcoin y de los criptoactivos en el mundo. Obviamente, el hecho de que haya países enteros que tengan como moneda oficial al Bitcoin es bueno y le aporta legitimidad, pero no mucha, porque países como El Salvador y la República Central de África pues tampoco es que pesen mucho en el ámbito geopolítico o en la economía global. Y ojo que no les estoy faltando el respeto a esos países ni nada, pero pues son pocos los países que tienen dicha aceptación por el Bitcoin y pues esos países que la tienen son pequeños en la economía mundial. Lo bueno es que naciones poderosas como Estados Unidos, Rusia y China, que ya de seguro tienen BTC, pero que ahora quieren hacerlo más legal, pues están intentando meter una parte pequeña de sus reservas monetarias en BTC o inclusive transaccionar con el mismo, lo cual es algo buenísimo. Significa que lo van a aceptar cada vez más y se va a volver algo más y más cotidiano. Pero esa aceptación por parte de las grandes economías del mundo también trae muchas dudas sobre la regulación, porque eso significa que van a querer cobrar impuestos. Los gobiernos van a querer saber quién mueve BTC y cuánto para poder cobrarle IVA o para poder cobrarle impuestos, en fin, para quitarle más y más plata de la que ya le quitan por el solo hecho de existir y ser un ser viviente productivo en este mundo. Y pues eso justamente va en contra de los propósitos y la euforia de descentralización por la cual fue creada el Bitcoin. Y esos son los argumentos a favor y en contra. Y como le dije al principio, para mí pesan más los argumentos en contra. Y por eso yo no considero al Bitcoin como un activo real, sino como una inversión alternativa de altísimo riesgo e incertidumbre. No lo tengo en mi portafolio y si lo llegase a tener, lo tendría única y exclusivamente a través del ETF IBIT que le comenté en el video pasado, que se lo dejo por aquí en esta tarjeta. Y es que los beneficios del ETF IBIT no solamente implican que usted no tenga que lidiar con otra corredora como Binance, como Eldorado o como Pandas Exchange, porque usted los puede comprar directamente
en IBKR, por ejemplo. Tampoco tiene que preocuparse porque alguna de estas corredoras vaya a quebrar y usted vaya a perder toda su plata y todas sus criptos, como pasó con la fallida FTX allá en los Estados Unidos, ni de que lo vayan a robar en un hackeo que le hagan a la corredora, que ha pasado también. No, nada de eso, sino que también evita que usted tenga que gastar plata en cold wallets y tenga que proteger eso más que su cuenta bancaria normal en la que recibe su salario. El ETF BIT le permite librarse de todo eso y poder comprar Bitcoin de forma simple, descomplicada, pagando una tasa barata, no tan barata como la de otros ETFs, pero es que como BTC no es un activo tradicional, pues los costos involucrados en la compra y venta del mismo en general son mayores, entonces tampoco puede esperar pagar puchos de tabaco por un ETF que le presta ese servicio de tener acceso a BTC directamente, pero de forma muy simple. Y la cereza del pastel es que los ETFs están regulados, es decir, son con todas las de la ley, por tanto, muy bien por el lado de la legalidad con los ETF de Bitcoin, en particular con el ETF IBIT. Pero ¿por qué recomiendo tener BTC a través del ETF IBIT si yo no lo tengo y si no creo que sea un activo real, sino más bien una inversión alternativa de altísimo riesgo? Pues es que usted, estimado espectador o espectadora, no necesariamente piensa igual que yo, y a pesar de que grandes empresarios e inversionistas como Warren Buffett, como el difunto Charlie Munger, como Bill Gates, como Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, el banco más grande de este mundo, a pesar de que todos esos pesos pesados de las finanzas, de las inversiones y en el mundo empresarial dicen que Bitcoin no vale nada, que quienes lo tengan son estúpidos y que si fuera más barato apostarían porque el BTC va a caer de precio, a pesar de eso es innegable que BTC ha dado plata, muchísima plata, para grandes y pequeños por igual. Ojo, si han hecho bien las cosas y han mantenido sus bitcoins a lo largo del tiempo. Y de eso hay muchísimas pruebas. La primera es simplemente el gráfico del precio del BTC en dólares actualmente en pantalla, donde se ve que aún con esas grandes oscilaciones y caídas abismales de precio, BTC tiene una dirección bien marcada y es para arriba como volador sin palo. Entonces, la gente que lo compró hace tiempo y tuvo el estómago para mantenerlo a pesar de las grandes caídas, pues ahora debería tener muchísima plata, tanto como para pensionarse en algunos casos. La gente que lo minó, que inclusive cuando yo estaba en la universidad y el BTC valía como $20,000 más o menos, había gente que hablaba de mineración y le había metido una platiza a comprar tarjetas gráficas para minerar eso. Si esa gente mantuvo los BTC que consiguieron o que compraron, ahora tienen un billetal relevante, una platiza enorme. La segunda prueba es que naciones enteras, además de empresas y entidades privadas, quieren meterse a tener BTC. Que Microsoft ya intentó tener reservas en BTC y los accionistas se negaron. Claro, cada cual hace lo que se le venga en gana con su plata y pues no todo el mundo quiere o tiene el estómago para tener esa inversión, pero pues Tesla tiene BTC y desde hace rato. Estados Unidos tiene BTCs confiscados a delincuentes y los ha vendido y ha generado una platiza con eso. Y ahora con la subida por segunda vez de Donald Trump a la presidencia, que a propósito cambió totalmente de opinión con respecto a BTC y ahora tiene una visión favorable del mismo, pues propuso montar una reserva estratégica de los Estados Unidos en Bitcoin y pues también quiere facilitar el ambiente para que los Estados Unidos sea prácticamente un paraíso fiscal para las criptomonedas. Y pues los países en general no son tan estúpidos como para meter su plata, sus reservas en cosas que den pérdidas garantizadas. No, ellos como cualquier individuo quieren rentabilizar su plata y pues ven que BTC puede proporcionar una buena rentabilidad, por eso es que lo quieren comprar. Y la tercera y última prueba de que BTC da plata y mucha es la cantidad de empresas que existen asociadas al Bitcoin o a las criptomonedas, y no solamente empresas de pacotilla que solo dan pérdidas, no, empresas reales que dan ganancias y que inclusive ponen a rentar sus ganancias con BTC. Tome por ejemplo Coinbase, Binance, la extinta FTX. En Brasil y en Latinoamérica en general hay muchas corredoras exclusivamente dedicadas a BTC y a las criptomonedas. Todas esas empresas no existirían si no fuese por BTC y todas ellas no son sumideros de plata, no, algunas dan ganancias. Obviamente no pueden existir durante años y años sin dar ganancias y hay muchas empresas de cripto con una larga historia ya. Y el ejemplo extremo aquí es la empresa MicroStrategy, cuyo CEO, el billonario Michael Saylor, decidió hace varios años ya coger dinero prestado a bajas tasas, a veces a 0% de interés literalmente, para meterlo todo en BTC y simplemente esperar a que eso se valorice para ganar billones y billones de dólares con eso. Y esa empresa se ha valorizado muchísimo. Ellos literalmente tienen un negocio de business intelligence, pero toda plata que les llega, literalmente toda la bendita plata que cogen es para comprar BTC y pagar los préstamos que han pedido para eso. No generan plata de su negocio de business intelligence porque casi siempre dan pérdidas como se muestra en pantalla, pero por el simple hecho de emitir acciones y meter esa plata de las emisiones en BTC es que han subido tan vertiginosamente en el mercado accionario. Han subido tanto que ahora son parte del índice Nasdaq 100 y por tanto son parte también de los ETFs ANAU o QQQM o QQQ que siguen a ese índice y por tanto todas las personas que inviertan en esos ETFs pues tienen una exposición, aunque minúscula, al Bitcoin. Entonces, en verdad,
BTC ha dado plata y es de esperar que siga dando plata en el futuro. Hay estudios científicos de economistas que han indicado que en su corta historia de existencia, la inclusión de BTC en el portafolio de inversión es positiva no solamente porque aumenta el retorno esperado del portafolio y la diversificación del mismo, sino porque reduce la volatilidad. De ahí que una de las personas que más sabe de plata en este mundo, que es Larry Fink, CEO de la colosal BlackRock, la mayor empresa de inversiones en este mundo, se haya metido a crear un ETF que sigue al Bitcoin, que es el famosísimo IBIT, que por una tasa barata de 0.25% anual le permite a usted tener una exposición directa, pero muy simplificada a esa inversión tan controversial, pero tan lucrativa, ojo, hasta el momento, que es Bitcoin. Y BlackRock no es la única empresa que ha hecho eso. Muchas otras empresas están ofreciendo ETFs de Bitcoin porque es que eso se está vendiendo como pan caliente y cada vez hay más y más demanda por eso. Y no todo el mundo quiere lidiar con billeteras digitales o cold wallets. No todo el mundo quiere lidiar con not your keys, not your coins. No, la gente quiere las cosas simples y por eso mi recomendación es que si usted quiere invertir en Bitcoin, pues hágalo a través de un ETF, particularmente a través de IBIT, que es el ETF de BlackRock y es el más grande asociado a BTC. Y por amor a Dios, por amor a su bolsillo, por amor al respeto y honor de su sacratísima madre, no meta demasiada plata en IBIT, mucho menos plata que necesita en el corto plazo, porque en el corto plazo BTC y el ETF IBIT son demasiado volátiles y pueden hacerle perder toda esa platica. Entonces, recapitulando, le expliqué qué es Bitcoin y con qué se come, le expliqué los argumentos a favor y en contra de ser considerado un activo tradicional, que en mi opinión no lo es porque no produce nada, porque es demasiado volátil como medio de intercambio o como reserva de valor y porque falta mucha regulación en el mismo, pero pues el hecho de que sea escaso, de que suba bastante de precio y de que sea descentralizado atrae a mucha gente, literalmente a millones y millones de personas en este miserable mundo. Y pues por ser tan polémico, tan disyuntivo en cuanto a opiniones se trata, inclusive entre los mayores empresarios billonarios de este mundo, pues hay que tener mucho cuidado en caso de que se quiera invertir en BTC, por lo cual mi recomendación para meter plata en Bitcoin es solo a través del ETF IBIT, que es el más grande de los fondos asociados a esta criptomoneda. Y ojo, solo meta poquita plata, máximo el 5% de su portafolio de inversión y listo. Espere, sea paciente para poder obtener ganancias de eso. Y con eso, por favor, dígame, ¿le quedó claro qué es BTC y cómo funciona? ¿Considera usted que es un activo normal o solamente una inversión alternativa, especulativa o una simple apuesta de altísimo riesgo? ¿Piensa tener o ya tiene BTC en su portafolio de inversión? Por favor, déjeme saber todo eso en los comentarios. Por el momento, no siendo más, así se despide este fiel y humilde servidor, Alejandro Hernández Arboleda. Y como siempre, que las inversiones fructíferas de largo plazo estén siempre con ustedes. Hasta luego.